Hola, hola. Seguimos hablando de la semiología de diferentes cuadros infecciosos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un cuadro que no es de lo más frecuente, pero que cuando ocurre, cuando se presenta, puede llevarnos a serias complicaciones, puede llevar al paciente a serias complicaciones y a más de un dolor de cabeza al profesional tratante. Y nos vamos a referir a la angina de Ludwig. Este es un cuadro infeccioso bacteriano caracterizado por un proceso inflamatorio tanto de los tejidos blandos que rodean a la boca como de la propia lengua y determinados espacios como el sublingual, submentoniano, submaxilar, que tiene tendencia a afectar a estos de forma bilateral. Es una celulitis, un proceso que puede ser muy rápido, muy agudo y de evolución sin tratamiento bastante tórpida. La causa de la angina de Ludwig radica el 90% de las veces en procesos a nivel bucal. En el 90% de estos pacientes hay algún antecedente de un compromiso infeccioso, ya sea dental o periodontal, que termina extendiéndose hacia espacios vecinos, complicando estructuras tanto de la cara, del cuello, como también en algunos casos a nivel torácico superior. Estos cuadros suelen obedecer a compromisos de, sobre todo, los terceros molares y se caracterizan por ser agentes bacterianos múltiples. No hay un único organismo causal, a veces nos vamos a encontrar, ojalá que nunca, tengamos que tener pacientes con esta complicación, pero tenemos que tener presente que suelen ser infecciones polimicrobianas, siendo el Streptococcus viridans uno de los agentes más importantes, pero puede haber otro tipo de streptococos, Staphylococcus aureus, espiroquetas y otro tipo de bacterias que también pueden afectar a nivel dental o periodontal. Suele ser el tercer molar el sitio más común, aunque también se han descrito muchos casos de compromiso a nivel del segundo molar, y lo que es evidente y es claro que existe una neta predilección por afectar molares inferiores. Compromiso estamos hablando del suelo de la boca, de la lengua y estructuras vecinas. Este proceso de extensión puede estar causado por varios cuadros, desde infecciones propias de la pieza dental, infecciones o enfermedad periodontal, pero también por algunas alteraciones como por ejemplo traumatismos a nivel de la mandíbula, sobre todo traumatismos abiertos, la colocación de piercing, simplemente el hecho de tener caries o alguna mala higiene a nivel bucal con mayor placa bacteriana. Y también se ha observado que cualquier tipo de laceración, tanto de la lengua como sobre todo del piso de la boca, pueden ser los focos infecciosos iniciales. Después, cualquiera de estos focos infecciosos iniciales potencialmente se podría extender y convertirse en una angina de Ludwig. También, perdón que pasé la diapositiva, pero se ha observado también que cuadros de sialadenitis pueden producir también esta complicación, aunque lo más habitual, como dice la diapo, es la afectación de segundos y terceros molares. ¿Qué pasa? Esa infección, a punto de partida de algún antecedente, terminan estas infecciones extendiéndose a los tejidos blandos. Vamos a ver en la próxima diapo cómo el hueso alveolar va a intentar contener esa diseminación de la infección, pero en cierto momento la virulencia, la agresividad de estas bacterias termina infectando, infiltrando y extendiéndose a tejidos vecinos. Las infecciones entonces, como dice la diapo, del tejido blando van a tener una tendencia natural a diseminarse desde el punto de origen, sea el diente, periodontal, la laceración, la fractura, se van a ir extendiendo a espacios vecinos sin un diagnóstico y un tratamiento rápidos. ¿Por qué lo hacen? Porque suelen ser espacios con planos de menor resistencia, ofrecen poca resistencia y ahí se extienden. Un dato llamativo de la angina de Ludwig es que no tiene tendencia a afectar los linfáticos. Por eso hay muchos pacientes que cursan sin adenopatías. Esto es algo llamativo, la no afectación de los linfáticos, porque la mayoría de los cuadros infecciosos
los comprometen y terminan generando linfangitis o también adenomegalias. Como les decía recién, la infección local, el punto de partida por la laceración, el uso de piercing, los eventos traumáticos a nivel del piso de la boca van a tener una primera barrera que va a intentar frenar la propagación, como es el hueso alveolar, que rápidamente y sin tratamiento, vuelvo a insistir, termina atravesándolo al hueso y nos encontramos con un segundo sistema defensivo como es el periósteo. Esto puede demorar más o menos horas de acuerdo a la causa, a la fuente del proceso infeccioso y de acuerdo al estado inmunológico del paciente. Pero una vez que la infección llega al punto de rebasar el hueso alveolar, el espacio alveolar, que rebasa también a nivel del periósteo y los termina afectando, puede producir un proceso inflamatorio a nivel del hueso denominado osteitis, que finalmente, sin tratamiento y sin diagnóstico, puede terminar en una destrucción del mismo. Pero el problema no va a terminar allí. No solamente hay un compromiso infeccioso en el suelo de la boca, a nivel dental, con compromiso de hueso alveolar, a nivel del periósteo que lo puede llegar a despegar y a formar un verdadero absceso a nivel subperióstico, sino que lo que más nos interesa a nosotros, por lo menos desde el punto de vista de la semiología general, es el compromiso de la persona, qué va a contar, qué va a relatar, cómo se va a presentar una persona con este cuadro infeccioso. Por supuesto que va a tener fiebre, es lo lógico y lo esperable, acompañando al conjunto de síntomas y signos febriles, vamos a encontrar una persona decaída, que puede estar con enrojecimiento facial, con mialgias, artralgias, con poco apetito, escalofríos y todo el complejo sintomático del cuadro de síndrome febril. Además, vamos a encontrar una persona que al tener compromiso de espacios sublinguales, submentonianos, submaxilares, vamos a notar una zona comprometida, indurada. Recordemos que la mayoría de las veces y como forma típica con afectación bilateral. Y como podemos ver en las dos diapositivas, vamos a ver un paciente que va a tener una zona indurada a nivel del suelo de la boca, a nivel cervical anterior, a nivel de la mandíbula, y que esa zona, como todo proceso inflamatorio, puede estar aumentada de temperatura, dolorosa al tacto o incluso espontáneamente, y también lo podemos notar con un enrojecimiento. Hay edema, calor, rubor y dolor, todos los componentes de un cuadro inflamatorio. Ese dolor le va a generar a la persona dificultades para hablar, para masticar, para deglutir, para los movimientos normales de la mandíbula, y es más, a veces la afectación y el compromiso en la deglución pueden hacer que la persona tenga dificultad en deglutir la propia saliva y la elimine a través de la boca, situación conocida como cialorrea. En el examen propio de la boca, y nada más que lo menciono, no es mi intención meterme en este tema, podemos llegar a encontrar una elevación del piso de la boca por el proceso infeccioso e inflamatorio, con cierta protrusión o elevación también de la lengua. Aquí tenemos pacientes, mismo paciente, con compromiso, como podemos ver en las dos diapositivas, hay eritema, hay edema y probablemente si nosotros palpamos vamos a detectar dolor y también aumento de la temperatura corporal a nivel local. Esto puede extenderse no solamente el piso de la boca, no solamente los espacios cervicales, sino en algunos casos puede extenderse hacia el tórax superior, generando un cuadro muy grave, que es la inflamación del mediastino, denominada, por supuesto, mediastinitis. Aquí tenemos lo que les mencionaba de la elevación del piso de la boca, con una elevación de la lengua, una protrusión lingual que le impide al individuo mover la mandíbula, deglutir e incluso tiene dificultades en poder articular las palabras cuando intenta contestar el interrogatorio. En resumen, decimos entonces que al examen físico van a estar limitados y comprometidos por el dolor los movimientos de la lengua, los movimientos de la mandíbula y hasta los movimientos que quiera hacer la persona a nivel cervical, que va a estar imposibilitada la apertura normal de la boca. Esta limitación en la apertura bucal se denomina trismus o trismo,
podemos llegar a encontrar dificultades en la deglución, eso se llama disfagia, la imposibilidad, o la dificultad en deglutir. Pueden tener también compromiso en la voz, en el habla, disfonía o afonía, que esto ya es grave porque nos está hablando de que si están comprometidas las cuerdas vocales, nos está indicando o tenemos que sospechar que está comprometida también la laringe, justamente en el sitio donde se encuentran las cuerdas vocales. Y como mencioné, puede haber también por el dolor y por el proceso inflamatorio cierta dificultad para articular las palabras, que eso se denomina disartria. El mayor riesgo de estos pacientes es el compromiso de la vía aérea. Cuando el proceso inflamatorio, infeccioso, los abscesos comienzan a extenderse y a ocluir y afectar a nivel cervical superior la vía aérea, ya estamos entrando en un territorio mucho más grave donde lo que se ve afectada puede ser la vida del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico tiene que ser rápido. Tenemos que hacer una buena anamnesis, ubicando, si es posible, el factor predisponente, si hubo un traumatismo, laceración, la colocación de piercing, lesiones a nivel infecciones, a nivel bucal. Tenemos que identificar cuál puede ser el punto de partida. Luego hacer un examen físico rápido, valorando lo que estuvimos mencionando en las diapositivas anteriores, comprobando si hay o no afectación en la vía aérea, si el paciente está con taquipnea, con disnea, o más grave todavía, si entró en apnea, no hay una normal respiración, hay una ausencia de la frecuencia respiratoria. A estos sujetos se los va a estudiar desde estudios básicos como un hemograma. El hemograma no va a diagnosticar la infección ni dónde está localizado, nos va a informar el hemograma sobre la elevación de los leucocitos, el aumento que va a haber en los polimorfonucleares, pero esto, vuelvo a repetir, no nos va a localizar el proceso infeccioso. El estudio ideal en estos casos, y hacerlo con la mejor y mayor premura posible, va a ser la realización de una tomografía computada. Se puede realizar una radiografía, no nos va a dar demasiados datos, sí nos puede hablar de alteraciones fuera del cuello, fuera de la boca, pero la tomografía y la resonancia nuclear magnética, estudios por imágenes ya de mayor escala, nos van a saber informar dónde está el posible origen y el compromiso que hay de todos los espacios en forma bilateral y sobre todo si existe o no un compromiso de la vía aérea. Muchas gracias como siempre por tu atención, nos vemos la próxima clase.